Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. El lunes 18 horas es tiempo de Hablando Derecho y el día de hoy nuestro tema será la alerta Amber. Tenemos como invitado a la licenciada Jacqueline Gálvez de la Peña. Ella es coordinadora de apoyo técnico de la Procuraduría General de Justicia del Estado y enlace de alerta Amber. Ya sabe, si usted tiene alguna duda, algún comentario, 790-92 nuestra línea de contacto. Redes sociales Facebook y Twitter están a su disposición. Ya sabe, usted participando con nosotros se puede ganar una de las películas que rifa esta producción. Y ahora, para que usted tenga un panorama general de lo que será nuestro tema el día de hoy, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante, por favor. Ante el reto de brindar protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes, los gobiernos de los países del mundo han fortalecido la cooperación internacional, dirigidas al combate y sanción de diversos ilícitos, como la trata de personas, el narcotráfico, la privación ilegal de la libertad, entre otros, que afectan la integridad personal, la seguridad, la vida y la dignidad humana. Lo anterior exige, además de combatir y sancionar la actividad delictiva, a contar con un marco legal que contenga políticas públicas de prevención, protección y asistencia a las víctimas, con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Aunado al cumplimiento de diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano en materia de protección de los derechos humanos, el 2 de mayo de 2012, el gobierno federal implementó el Programa Nacional Alerta Amber México, con el objetivo de coadyuvar en la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, la privación ilegal de la libertad o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito ocurrido en territorio nacional. El Programa Nacional Alerta Amber México tiene como estrategia buscar, sensibilizar y concientizar a la sociedad en general, sumando miles de ojos y oídos para ver, escuchar y apoyar en esta tarea, obteniendo así una herramienta eficaz de difusión que contribuye en la búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes. Gracias por estar con nosotros un lunes más en Hablando Derecho. Son las 18 horas y es un gusto poder llegar hasta sus hogares en este programa que siempre estamos pensando en usted para divulgar un poco acerca de nuestra cultura jurídica. Y el día de hoy, como bien lo acaba de escuchar, nuestro tema será la alerta Amber, y para lo cual le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, a la licenciada Jacqueline Gálvez de la Peña. Ella es coordinadora de apoyo técnico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y además es el enlace de alerta Amber. Licenciada Jacqueline Gálvez, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros y seguramente en casa, para quienes nos acompañen el día de hoy, será un gusto poderla escuchar y conocer más acerca de lo que es alerta Amber, que para tener un punto de partida seguramente en casa todos relacionamos la alerta Amber desafortunadamente con la desaparición de personas y muy frecuentemente, recurrentemente la estamos viendo con la desaparición de niños. En primer término, para que en casa quien hoy nos acompaña pueda saber un poco más acerca de nuestro invitado, ¿qué hace la coordinadora de apoyo técnico de la Procuraduría? Pues la coordinación de apoyo técnico de la Procuraduría, estamos directamente adscritos al despacho del Procurador y lo que hacemos es precisamente eso, auxiliar, coordinar las actividades que se tienen en el despacho y lo que es a nivel nacional, todas las colaboraciones que a nivel nacional se reciben en Procuraduría. Entonces somos el enlace con el resto de las Procuradurías o Fiscalías de las entidades. Gracias. En ese tenor, un agradecimiento para el señor Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, que le permite compartir con nosotros el día de hoy lo que es alerta Amber. Y esa sería nuestra primera pregunta: ¿qué es la alerta Amber? Bueno, la alerta Amber viene siendo una herramienta eficaz que precisamente se activa con la desaparición o la desafortunada desaparición de niñas, niños y adolescentes.
Y digo eficaz porque el resultado que ha tenido precisamente la Procuraduría aquí en Hidalgo es el hecho de que los menores que han sido reportados como desaparecidos, pues se han logrado su paradero. Principalmente es en el caso de que los menores, o, niños, niñas y adolescentes, se encuentren bajo un riesgo inminente de cuando sufran un daño a su integridad, precisamente por la ausencia, la desaparición, el extravío, la privación ilegal de la libertad. ¿Cómo funciona esta alerta Amber? Porque hoy en día nos percatamos desafortunadamente que desaparecen personas, que desaparecen niños, porque en redes sociales y en medios de comunicación se da esta alerta. ¿Cómo funciona? La alerta Amber funciona a través de un mecanismo, una cédula que contiene los datos principales de los menores, como son su media afiliación, una fotografía, y a través de ello, de los medios de comunicación, se hace una difusión masiva donde participan otros sectores, tanto de gobierno como sociedades, con la finalidad de dar una mayor difusión de la misma y de esa manera lograr el pronto paradero de los niños, niñas. A veces cuando estamos en casa y tenemos el contacto de los programas de televisión, en casa hemos visto por estos medios que para que una persona pueda ser declarada como desaparecida tiene que transcurrir un cierto lapso de tiempo. En este caso, hablando de los niños, de los menores, ¿sucede lo mismo? ¿Tiene que transcurrir este lapso de tiempo? No, anteriormente se daba ese lapso de tiempo, o se hablaba de 36, 72 horas, pero en la actualidad y bajo las indicaciones de lo que es el Procurador General de Justicia, pues es que inmediatamente, no hay tiempos de espera. Háblese de la desaparición de menores, de la desaparición de personas mayores de edad, no hay tiempos de espera. En el momento de que se conozca de un dato de tal naturaleza, el Ministerio Público tiene la instrucción precisamente de iniciar la investigación de manera inmediata, porque sabemos bien que las primeras horas son primordiales, son importantes precisamente para dar con el paradero de las personas. ¿Quién autoriza Alerta Amber? ¿Quién dice se activa en nuestro estado? ¿Quién la coordina? Existe una coordinación a nivel nacional. Esto es a través de la PGR, la FEBIMTRA, la Fiscalía para la Atención de Violencia contra las Mujeres, que a través de ellos se da precisamente la solicitud, o la coordinación a nivel estado, lanza la solicitud a la coordinación nacional, y de acuerdo a las características, a los hechos que se manifiesten en esa misma cédula, es como se activa, ya sea a nivel nacional o estatal. Cuando esta alerta se inicia, se activa, ¿estamos partiendo de alguna averiguación, de alguna carpeta de investigación, o la alerta se activa independientemente de que se pueda instrumentar alguna investigación? Es independiente, pero también, y debemos de estar conscientes que para dar o para seguir una línea de investigación, pues se debe de contar con un expediente. Háblese en este caso de una averiguación previa, una carpeta de investigación. Entonces, lo que se sugiere es precisamente el inicio de esta, que, insisto, de manera paralela o independiente es como se activa la alerta Amber, pero debemos de tener conocimiento a través de un expediente para darse la investigación. Hoy en día, comentábamos, nos damos cuenta de una alerta Amber porque casi todos tenemos una red social, porque casi todos escuchamos radio, vemos un programa y vemos que hoy en día muy frecuentemente hay alerta Amber. Antes de que nos diéramos cuenta por estos medios de comunicación, la alerta Amber ya se iniciaba, ya teníamos tan recurrente esto. Anteriormente había desaparición, sí, de menores, había desaparición de personas, y estamos hablando que hoy en día esta desaparición pues es en descenso, vamos, son menos los casos. Anteriormente, o hoy se conoce mejor de estos asuntos por la difusión. Anteriormente no, porque no se daba o no se hablaba de una alerta Amber. Sin embargo, sí se daba la investigación o los servicios sociales por cada procuraduría. Algunas procuradurías tienen otras alertas, otros protocolos que lanzan precisamente en su entidad para la ubicación o el paradero de las personas, pero son situaciones según la densidad poblacional
es como se va precisamente hablando del número de personas ya desaparecidas o bien menores. Se nos acaba el tiempo de este primer bloque, pero ¿le parece si al regresar, dada esta difusión que hoy se da con las redes sociales, nos comenta si realmente esto ha ayudado a lo que es Alerta Amber, realmente los resultados de poder divulgar cuando una persona se ha extraviado y se activa la Alerta Amber, las redes sociales ayudan? Por supuesto. Gracias, yo le pido a usted que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Con la puesta en marcha de este instrumento, México se convierte en el 10º país a nivel mundial y el primero en América Latina en adoptar el programa Alerta Amber. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, el día de hoy estamos hablando de Alerta Amber y tenemos el gusto de compartir este espacio con la licenciada Jacqueline Gálvez de la Peña. Ella es coordinadora de apoyo técnico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y además es el enlace de Alerta Amber a nivel nacional. Ya nos comentó lo que es Alerta Amber y cómo funciona. Antes de irnos al corte nos comprometíamos más bien, a que nos platicara si lo que vemos hoy en día en las redes sociales de divulgar la Alerta Amber ha dado resultados para la propia alerta. Bueno, te puedo comentar que el 90% de las alertas que se han activado, esto a partir del 2013 a la fecha, se han ubicado los menores, ya sea que ellos mismos, dándose cuenta que existe una difusión de su fotografía, ya sea en redes sociales, en medios de comunicación, o cualquier otra vía, es incluso donde ellos deciden regresar a sus domicilios, ¿no? O se presentan ante la autoridad y dicen, yo no estoy desaparecido y aquí estoy. Entonces, ha tenido una efectividad. Realmente el programa, lo que es Alerta Amber, considero que ha sido exitoso para el Estado de Hidalgo. Entonces, derivado que esto nos comenta, no siempre que se activa una Alerta Amber es porque a ese menor, a esa persona, se la robaron, la raptaron. No siempre. No, la verdad aquí en el Estado de Hidalgo afortunadamente no se ha dado un caso porque se lo robaron. El número de casos que se dan precisamente de Alerta Amber o por la activación en un 80-85% es porque deciden los menores irse o separarse de sus familias por problemas que tienen al interior, ¿no? Ya sea con los padres o con el resto de los familiares, ellos deciden irse. O también cuando los padres se disputan la custodia de los menores, entonces alguno de ellos, papá, mamá, decide llevárselos sin previo aviso, entonces es ahí donde empieza la alerta, ¿no? Pero también debemos de tener muy presente que este tipo de alertas se inician o se activan cuando los menores están en riesgo inminente. Y hablándose cuando se los llevan los papás, pues es de que alguno de ellos dos precisamente puede causarle daño al menor o a la menor. Tristemente en este sentido no acabamos de comprender que el derecho es de los menores, no es de los padres hacia el menor. Pero ese tema lo hemos tratado en múltiples ocasiones aquí en nuestro programa. Continuando con esto de Alerta Amber, cuando en alguna ocasión alguien identifica que ese menor es el que está boletinado, si es válida la expresión, y lo identifican, la policía actúa y asegura al menor y a la persona con quien lo encuentran. Si tenemos conocimiento de que el menor o la menor se encuentra en determinado lugar, obviamente toma parte lo que es el Ministerio Público y con auxilio de lo que es la policía, los agentes de investigación, es como se ubica al menor o a los menores. Y se presenta ante el Ministerio Público, vamos, no en cierta calidad de detenido o asegurado, no, tenemos que tener la certeza de que efectivamente la menor o el menor desaparecido se encuentra en buen estado, que no corre ningún riesgo, que no corrió ningún peligro en el tiempo que estuvo precisamente desaparecido. Entonces, si se presenta el menor junto con la persona con la que se encontraba y de la declaración surge que no hubo ningún riesgo, bueno, ya los papás junto con ellos decidirán qué se hará, pero se entrega en ese momento a los padres. Y en el caso de que, bueno, de la declaración surja algún delito, bueno, se sigue esa línea de investigación. ¿Qué criterios se siguen? ¿Cómo se valora el poder activar una Alerta Amber?
que sea menor de 18 años, que estemos precisamente hablando de menores, que estén bajo un riesgo inminente, insisto, que se derive precisamente de la ausencia de la desaparición por la privación ilegal de la libertad, y que contemos con datos claros del menor o la menor. Háblese de sus datos generales, de su media afiliación, sus características físicas y si tiene algún padecimiento, obviamente la edad, que es un aspecto muy principal, y la fotografía que sea nítida. En muchas de las ocasiones llegan los familiares a reportar la desaparición y no cuentan con ninguna fotografía, entonces eso no retrasa en sí la activación de la alerta Amber, pero sí debemos de contar con una fotografía, porque de lo contrario pues no estaremos buscando pues a alguien, ¿no? ¿Todavía se manejan los retratos hablados? Eso sí, definitivamente, pero sí, el hecho es de que debemos de contar con algo nítido, algo claro respecto de los menores. En Hidalgo, ¿cuánto tiempo tiene que usamos alerta Amber? Del 2013, junio 2013 a la fecha. ¿Y ya existía alerta Amber en México? Ya fuimos el estado número 14 en incorporarnos precisamente a este programa. Dado esta temporalidad que tenemos, ¿cuántas alertas se han activado para el estado de Hidalgo? Hablando de cada año, vamos, en 2013 se activaron 30 alertas, en el 2014 74, si no mal me equivoco en el número, y en lo que va del año llevamos 20, entonces es un número que puedo considerar, hablándose ahorita del 2015, y como ya lo he mencionado con anterioridad en algunos otros medios, de que efectivamente este número, que es de 20, representa algo muy importante, porque a comparación del año anterior, ha disminuido este tipo de activaciones. Vamos, ya existe esa conciencia, incluso por los propios menores, de que no es tan fácil el hecho de separarse o de irse de sus casas, porque, bueno, ellos ya se les forma determinado criterio, al igual que a las familias o los padres que conozcan de esta herramienta, ¿no? Entonces, ha tenido una respuesta muy buena este programa. Realmente, al escuchar las cifras, parece que tenemos un porcentaje muy bajo de lo que es alerta Amber, pero para poder tener un panorama, hay estados en nuestro país que tienen mucho mayor número de alertas. Pues hablamos de la densidad, ¿no?, poblacional. Entonces, en esto entra mucho el criterio de los que estamos encargados de la activación de las alertas. Entonces, debemos de contar o de tener muy en cuenta cómo se dan precisamente las características de la desaparición para poder activarla. Definitivamente existe un protocolo a nivel nacional y cada estado cuenta con su protocolo. Entonces, atienden a ese protocolo para la activación de las alertas, pero definitivamente atendemos a la densidad poblacional. Dada esta alerta, ¿han localizado menores fuera de nuestro territorio, en otros estados o en algún otro país? Se han dado casos, puedo comentar 2 o 3, específicamente una menor que fue localizada en Jalisco. Se fue, según esto, que iba a viajar por tren, y se logró ubicar a través de lo que es un teléfono celular. Su teléfono celular se dio pronto con su localización geográfica, y fue como pudimos recuperarla, ¿no? Y ahí ya se da la coordinación tanto de ese estado como del estado de Hidalgo, obviamente para la entrega. Hablando de que la localizaron vía su teléfono, entonces podemos entender que cuando se activa alerta Amber, Procuraduría y las instituciones disponen de todos sus recursos para poder localizar a este menor. Definitivamente entra y juega mucho el papel tanto de la Secretaría de Seguridad Pública, de los medios o de las instituciones que están encargadas de este sistema que de radiotelefonía celular, precisamente para poder ubicarlos, ¿no? De estas cifras que nos daba para el estado de Hidalgo, ¿cuántas alertas han sido positivas, entendiendo que se ha podido recuperar al menor? En su mayoría, el 90% han sido localizados. Se ha logrado precisamente regresar a las familias, a los menores, a las menores,
y afortunadamente en buen estado, ¿no? Todos nos han comentado y no tenemos ningún caso de que se trate precisamente de algún delito, vamos, que hayan sido objeto de víctimas de algún delito. En general, ¿podría usted decir que el programa ha funcionado? Por supuesto que sí, definitivamente que ha funcionado. Tenemos excelentes resultados de este programa. Antes de que existiera Alerta Amber, sobre todo en Hidalgo de 2013, ¿cómo se localizaba un menor? Se daba la investigación, iniciaba la averiguación previa y de ahí se daban los oficios de colaboración tanto a nivel república como al interior del estado, ¿no? Entonces era una búsqueda más de campo que a través de medios de difusión. Entonces se lograba dar con el paradero, pero sí, el medio de difusión, las redes sociales son sumamente importantes. Hablando de estos números, de los casos positivos, ¿tienen un registro de cuáles son los motivos más recurrentes por los que se está activando la Alerta Amber? En la mayoría de los casos se da porque los menores o las menores deciden irse de sus casas por problemas familiares, sea que no se entienden con los papás, que no les dieron un permiso, que no les permiten tener determinadas amistades. Entonces la mayoría es en ese sentido, ¿no? Y otras porque los padres, alguno de los padres decide llevarse a alguno de los hijos. Partiendo de esta situación, entendiendo que todo es prevención, realmente el Estado puede hacer operativos, el Estado puede tener programas como Alerta Amber, pero la prevención siempre es desde casa. Usted que ha operado a Alerta Amber en Hidalgo, ¿qué mensaje le puede dar a esos padres, derivado de que, como nos comenta, estos son los motivos más recurrentes por los que se activa la alerta? Pues la comunicación con los hijos, que estén más al pendiente de las actividades que ellos hacen. En muchas de las ocasiones se comenta, incluso ya de menores de 5, 6, 7 años, donde los padres creo los tienen más seguros frente a una computadora, ¿no? Porque no salen de casa, pero es ahí donde se da un riesgo importante, porque tienen el contacto con personas que ellos no conocen, ¿no? Entonces, de ahí se dan algunos casos donde pues conocen personas a través de redes sociales y de esta manera pues se involucran tanto en una amistad, digamos, de esa naturaleza, que pues deciden acompañar a esa persona o les invita y deciden irse a determinado lugar, ¿no? Entonces, aquí lo importante es la comunicación de los padres hacia los hijos. Gracias. Llega el momento de hacer una nueva pausa. 790-92, nuestra línea de contacto. Redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Yo le pido a usted que no le cambie. Estamos hablando de derecho. Continuamos. Alerta Amber establece los mecanismos para la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir un daño grave a su integridad personal. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aprendiendo el día de hoy muy amenamente sobre lo que es la Alerta Amber con la licenciada Jacqueline Gálvez de la Peña, enlace de Alerta Amber y además coordinadora de apoyo técnico de la Procuraduría General de Justicia en el estado de Hidalgo. Datos muy importantes para saber lo que es la Alerta Amber y cómo funciona en nuestro estado. Antes de irnos al corte y en el bloque también que antecedió, hablábamos de la importancia de las redes sociales para la difusión de lo que hoy en día es la Alerta Amber. Pero antes de irnos al corte, también hablábamos de las recomendaciones para los padres en casa y platicábamos del papel que están jugando las redes sociales. ¿Hasta qué punto las redes sociales, por un lado, han ayudado a la Alerta Amber para su difusión y hasta qué punto las redes sociales se vuelven un factor para que hoy en día los menores de edad sean más proclives a una situación de Alerta Amber? El uso de las redes sociales es y se debe de hacer con sumo cuidado. De hecho, cada vez que activamos una Alerta Amber, pues nos hacemos diferentes preguntas, ¿no? De qué tan importante, qué tan necesario, qué riesgos se pueden provocar al momento de que se activa una Alerta Amber, porque obviamente pues navega, ¿no? Es una red social
que al momento de activarse o de subirse a esta red, pues ya se conoce de la fotografía y de los datos de los menores. Entonces, a través de esto se da la difusión, o sea, contamos con un comité a través del protocolo que se firmó en determinado momento, y este comité está conformado por diversas instituciones de la entidad, lo que es el sector salud, la Secretaría de Seguridad Pública, algunas presidencias municipales que participan y obviamente de manera activa es que colaboran con este programa. Entonces, el primer enlace es a través de esas instituciones, y obviamente al momento de darse en una red social es de que se da a un mayor número de personas. Entonces, ese número de personas es precisamente el que da a conocer al Alerta Amber que existe o que vio al menor o a la menor, y se comunica ya sea a la Coordinación Nacional o bien aquí a la Coordinación del Estado para dar informes acerca del menor. Y ya en comunicación o en coordinación con las instituciones, el Ministerio Público hace todo lo pertinente para saber si efectivamente ese dato que nos fue proporcionado es cierto, es correcto. Y la otra es de que, si bien no en todos los casos se activa una alerta Amber, porque insisto, se debe de checar o de verificar las características de la desaparición, si efectivamente estamos hablando de un riesgo inminente en el que esté en peligro el menor o la menor, es como de ahí desprendemos la activación de la alerta Amber, porque el subir una fotografía a una red social pues implica un riesgo. El riesgo es de que más personas lo ven, y existiría también llamadas falsas a la familia, ¿no?, donde dijeran es que tenemos información acerca de tu hijo, de tu hija, y les piden cierta cantidad de dinero a cambio de obtener esa información. Hemos tenido información de esos datos, donde pues ya se les indica a la familia únicamente va a tener información de lo que es la Procuraduría General de Justicia, la Coordinación de Alerta Amber Nacional o bien del Ministerio Público, de nadie más. Obviamente ese tipo de llamadas no haga usted caso porque pues puede caer en alguna otra situación. El uso de la red social por los menores o los niños, niñas y adolescentes es un riesgo, ¿no? Porque, como ya lo comentaba con anterioridad, a veces los padres los tenemos más seguros, o se dice que se tienen más seguros frente a una computadora, un televisor, porque no salen de casa, no tienen mayores amistades, pero lo que tal vez no se da uno cuenta es de que tienen contacto con terceras personas, totalmente desconocidas. Y a través de ese medio se puede hablar. Una persona puede mentir acerca de su identidad, ¿no? Hacerse pasar incluso por una persona de la misma edad cuando que tiene una edad diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de la red. Platicábamos también entre el corte lo relevante que es que nos hace hincapié en que no todas las activaciones de alerta Amber son motivadas por el robo de un menor, y que en este sentido me comentaba en el corte de que realmente es muy bajo o son nulos los casos de decir se activó la alerta porque alguien vino y dijo me acaban de robar a mi hijo. No tenemos caso registrado en el que la familia se haya presentado diciendo me robaron a mi hijo, a mi hija, ¿no? Los casos son en el sentido de que llegué a mi casa y ya no estaba mi hijo, o fui a la escuela y ya no se encontraba, llegué por él o se fue con sus amigos y ya no regresó. Son esos los casos en los que se dan precisamente este tipo de desapariciones, pero no propiamente por el hecho de que alguna persona haya manifestado que le hayan robado a su hijo o a su hija. Importante, porque seguro quienes no sabíamos cómo funciona Alerta Amber, cada que vemos en la red social o escuchamos en algún medio que se activó la alerta, podemos pensar que ya hay un niño robado, ¿no? En este sentido también nos comenta que se le pide a la familia o se le dice a la familia que la información únicamente la van a recibir de Procuraduría, del Ministerio Público, a efecto de que no haya distorsión en los datos, a efecto de que no haya posibles extorsiones. Así es. ¿Se le brinda algún apoyo extra a la familia que ha iniciado un trámite o que ha iniciado la alerta Amber? Pues ese contacto de manera permanente con la institución. Contamos con la coordinación de atención a la familia y a la víctima,
que cuenta con diferentes áreas de psicología, de trabajo social, de asesoría jurídica, precisamente para brindar algún tipo de apoyo especial o necesario hacia la familia, pero principalmente ese contacto de manera permanente con la autoridad, con el Ministerio Público, para poder obtener información acerca de su menor, vamos, y de esa manera lograr con su ubicación. A veces la familia pudiese llegarse a molestar por la insistencia en tantas preguntas que pues como institución debemos de hacer, obviamente para lograr con el paradero de los menores. Pero esto se hace, insisto, con la finalidad de tener mayores datos y una línea de investigación, porque en muchas de las ocasiones, pues sí, y entiendo la situación por parte de los padres, en el sentido de que se quisiera ya ubicar en ese momento precisamente a su hijo o a su hija, ¿no? Pero sí debemos de llevar a cabo toda una investigación. En Hidalgo, ¿cuál es el mecanismo para activar una alerta AMBER? Principalmente pues la familia o aquellos que tienen conocimiento de la desaparición de un menor o de una menor, se presentan ante la agencia del Ministerio Público, la más cercana, sea en su distrito, aquí en Pachuca, o en el lugar donde se encuentre, y se inicia lo que es la averiguación previa, bien la carpeta de investigación, y de manera inmediata el Ministerio Público requisita una cédula de evento de persona no localizada. Esa cédula contiene la mayoría de los datos, tanto de quien denuncia como de la persona desaparecida, con la finalidad de que a través de un correo interno en la institución nos hagan llegar esa cédula requisitada, totalmente requisitada, de manera inmediata. De manera inmediata estoy hablando sin tiempos de espera. Termina lo que es la declaración de la persona que está denunciando la desaparición y en ese momento debemos de contar con esa cédula. Cuando ya tienen esta cédula, ¿cuál es el primer medio, el primer mecanismo para empezar la búsqueda? Se verifican los hechos, cómo se dio la desaparición, y ya dependiendo de esto se requisita la cédula que comúnmente ya se conoce a través de los medios y se activa, se envía a lo que son los correos de las instituciones y se sube a lo que son las redes sociales. En este caso, la Procuraduría es la que vía sus áreas correspondientes sube esta ficha a sus redes sociales y la empieza a difundir. Así es. Sí, Procuraduría es quien activa la alerta. Al mismo tiempo se desarrolla una investigación donde los cuerpos de seguridad buscan a la persona, buscan al menor. Así es. En lo que es la investigación, háblese de la averiguación previa, la carpeta de investigación, se gira todo lo necesario, los oficios de colaboración, obviamente la solicitud hacia la agencia ministerial para dar con la ubicación. Ya la labor de la Secretaría de Seguridad Pública, háblese de la agencia ministerial, pues es precisamente el trabajo de campo, ¿no? El hecho de ubicar el lugar de la desaparición o donde se le vio por última vez a la menor, al menor, y ya de ahí obtener mayores datos. ¿Alerta AMBER únicamente depende de Procuraduría General de Justicia o hay otros organismos, otras instituciones que cooperan en esta alerta AMBER? Están otras instituciones que se suman a este esfuerzo, a este programa, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que es gobierno directamente a través de la Secretaría de Gobierno. También contamos con el apoyo de algunas presidencias municipales y cualquier otra institución que desee sumarse a este esfuerzo, ¿no? Y de esta manera es como ellos cuentan con un enlace igual de Alerta AMBER que se dedica a darle seguimiento a estas activaciones. Estas instituciones que cooperan, me imagino el trabajo debe ser coordinado por Procuraduría, ¿tienen funciones de búsqueda, de difusión o cómo participan? De difusión principalmente, búsqueda, difusión. Una vez que se les notifica la activación de la alerta, ellos al interior y obviamente si hablamos de la Secretaría de Salud, por ejemplo, ellos a sus delegaciones, a todos sus servicios de salud en el estado es como envían esta alerta.
Y así como se sabe aquí en Pachuca que hubo una desaparición a través de esta alerta Amber, así como se puede conocer en Tecozautla, ¿no? Por ejemplo, hablando de un municipio. Debido a esa red, a esa comunicación que debe de tener la institución con sus mismas instituciones, con sus mismas áreas. Esa era otra de las preguntas, ¿hasta dónde llega una alerta Amber? Porque sabemos que cuando la ficha ya se subió a una red social, puede darle la vuelta al mundo de inmediato. Completamente. Pero la institución, en este caso Procuraduría, ¿hasta dónde hace llegar una alerta? Se solicita, dependiendo de los hechos, si por ejemplo la familia nos dice es que tenemos conocimiento de que mi hijo o mi hija se pudo ir al Estado de México, bueno, pues entonces se activa a nivel nacional, solicitamos precisamente el apoyo de la Coordinación Nacional para que de esa manera se active la alerta en zona centro, por ejemplo, en las Procuradurías del Estado de México, el Distrito Federal, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, con la finalidad de dar con el paradero. Vamos, dependiendo de los hechos, es como se activa, ya sea en determinada zona del país o bien a nivel nacional, o solamente se queda en la cobertura estatal. Quien tiene la necesidad de iniciar una alerta Amber, únicamente la única instancia o la instancia pertinente es acudir a Procuraduría o puede acercarse a alguna otra institución. Se puede acercar a otra institución, pero definitivamente quien tiene o quien iniciaría la investigación es Procuraduría. Vamos, el enlace es Procuraduría y se inicia la investigación a través de la institución. Gracias, tema muy importante y que de verdad es completamente necesario poder conocer. Nunca sabemos cuándo desafortunadamente podemos caer en esta situación. Tenemos necesidad de la alerta Amber y sobre todo pedir el apoyo no nada más de la Procuraduría, pedir el apoyo de todos quienes pueden ver esta alerta. Yo le pido a usted que no le cambie, 790-92 nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. No le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. El número telefónico donde puede solicitar ayuda es 01800 00 854 00. Con cobertura nacional, las 24 horas del día, los 365 días del año. Gracias por continuar con nosotros. Estamos a punto de terminar este programa que ha resultado muy interesante para nosotros. El último bloque hablando de lo que es la alerta Amber con la licenciada Jacqueline Gálvez de la Peña. Realmente hemos aprendido mucho el día de hoy de cómo opera la alerta Amber y tenemos aún así muchas preguntas. Particularmente su servidor le preguntaba a la licenciada en el corte, ¿Amber tiene algún significado? ¿Son algunas siglas? ¿Qué es alerta Amber por cuanto es el significado de Amber? Bueno, alerta Amber es un programa que en Estados Unidos se originó precisamente por la desaparición de una niña llamada Amber en un condado de los Estados Unidos. Andando en su bicicleta, ella cerca de su casa desapareció y se tiene conocimiento de que una camioneta X es que levantó a la menor, ¿no? Entonces se la llevó y a partir de ese entonces no había una coordinación de cómo trabajar este tipo de desapariciones y es de ahí como surgió. Desafortunadamente la menor fue encontrada muerta, entonces es como ese país se dio precisamente a la tarea de dar con las herramientas necesarias para la coordinación interinstitucional, vamos, porque se tenía el conocimiento de una desaparición, pero pues el resto de las instituciones pues igual y no le daban la importancia que obedecía a todo esto. Entonces ya de ahí se activaron en diferentes países, obviamente México se adhiere a este programa y ya de ahí todas las entidades, el resto de las entidades de la República. Entonces, alerta Amber, que tiene este nombre por una menor, es un programa, es un mecanismo que opera a nivel internacional, no es propiamente de nuestro país. Sí, no, es un programa que opera a nivel internacional. ¿Cuál sería el fundamento o cuál es el marco de actuación que tiene Alerta Amber? Se cuenta con un protocolo a nivel nacional, que precisamente este es otorgado al resto de las entidades por parte de PGR y de FEBIMTRA. Y en el estado contamos con el protocolo de alerta Amber a nivel estado, ¿no?
El protocolo da el marco de actuación, establece los mecanismos para lo que es Alerta Amber. Por supuesto. En este se establecen del por qué se inicia o se activa una alerta Amber, cuándo es que procede, qué instituciones son las que participan y obviamente cómo se da ese seguimiento de la activación de la alerta, ¿no? Eso es lo que maneja a rasgos generales el protocolo de alerta Amber. Hemos estado platicando acerca de la activación de la Alerta Amber. ¿Qué tan importante resulta anunciar, avisar cuando ha dado resultados y hay que desactivarla? Es muy importante. Vamos, muchas de las ocasiones nos hemos topado con la situación de que ya una vez que se ha encontrado, que se ha dado precisamente con el paradero de los menores o que regresan por ellos mismos a sus casas, la familia ya se olvida de la institución, entonces no regresa, no avisa, no notifica que el menor o la menora ha regresado. Y seguimos en esa búsqueda, ¿no? Sin saber que incluso ya regresó, pero es muy importante el hecho de que lo notifique precisamente a la institución para que de esa manera se publique una alerta de que ya fue localizado el menor o la menor, y de esa manera se deje de trabajar en esa búsqueda, una y segunda, de que la población conozca también de que ya se ha ubicado a la menor o al menor. Si hay entonces casos de que regresó el menor a casa y los padres nunca avisaron. Así es. Que ya estaba. Sí. Tanto de menores como de personas mayores, ¿no? En este tenor de los datos que nos ha proporcionado, también a veces es muy notorio o resalta más cuando son niñas, del sexo femenino, quien está desaparecido. Realmente son más las niñas que desaparecen o que activan la alerta Amber, o cómo es este porcentaje. Sí, son más niñas los casos de activación de alerta Amber. El factor sí, no podría decir por qué específicamente en niñas, pero sí es el mayor número de casos. ¿Hay alguna zona en nuestro estado donde sea más elevado este nivel de desapariciones que activan esta alerta Amber? Pues hablamos de Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula, aquellas que cuentan con un mayor número de población, ¿no? En menor número, en menor medida, se dan en otros municipios, por ejemplo, Calnali, Totonilco, el grande Totonilco de Tula, es el menor número, ¿no? O sea, un caso en lo que es el año o el periodo en el que se registra, ¿no? Entonces es un menor número. ¿Hay periodos del año donde se ha activado más la alerta? No, realmente se dan o se tienen registros en los que aquí no nos vamos por periodos o que se desaparecen ya sea en época vacacional, no, definitivamente no, es un dato general, ¿no? Así como pueden haber 2 en un mes o 3 en el siguiente, no es así de que se tenga un mayor número en determinado periodo. Menciona la época vacacional, verano, época de que tenemos visitantes, se llega a dar, sucede que vienen familias y de repente ya extraviamos al niño y esto da origen a una alerta Amber. No, insisto, el número que se ha registrado es en general, no hay una época específica en la que se dé mayor desaparición. Antes de irnos, ¿cuánto tiempo está tardando en encontrarse un menor? Son días, es poco el tiempo. Realmente si hablamos de que se da la activación el día de hoy, a los 2 días ya tenemos conocimiento de los menores. Afortunadamente, sí, es rápido. Para despedirnos, ¿a dónde puede solicitar ayuda quien nos está viendo y desafortunadamente tenga la necesidad de buscar la activación de una alerta Amber? Pues directamente a la Procuraduría, cualquiera de las agencias del Ministerio Público, y también lo que es un 01800 que contamos, el 01800 912 1314, donde se puede solicitar cualquier información y obviamente las activaciones, ¿no? Solicitar la activación de una alerta. Licenciada Jacqueline Gálvez, ha sido un gusto platicar esta tarde con usted.
que nos haya compartido sus conocimientos en lo que es Alerta Amber. Seguramente en casa el día de hoy han aprendido mucho, un dato de mucha utilidad y sobre todo para quienes tienen menores de edad en casa. ¿Algún último comentario que usted les quiera dejar a quienes nos han acompañado este día? No, pues nada más el hecho de que estén muy al pendiente de sus hijos, que tengan conocimiento de qué personas son las que pues conviven con ellos, cómo es que conviven, a través de qué, y que si tienen precisamente alguna inquietud respecto de este programa, con gusto ahí les auxiliamos en la Procuraduría. Muchas gracias, nuevamente un agradecimiento para el señor Procurador, que Gracias. tuvo a bien enviarnos a quien maneja también, a quien domina tan ampliamente lo que es la Alerta Amber. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ustedes, bonita tarde. Gracias. Antes de despedirnos, el día de mañana inicia el nuevo sistema de justicia penal en el Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. Les deseamos el mayor de los éxitos a todas las instituciones que están involucradas en este cambio tan trascendental en la impartición de justicia en nuestro país y fundamental y particularmente en nuestro estado de Hidalgo. Yo les espero el próximo lunes, 18 horas, en este su programa Hablando de Derecho. Se despide de ustedes su servidor y amigo Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.